Yo creo que el Antiguo Testamento es palabra de Dios, pero no en el detalle. No creo yo. Yo creo que Samuel era un profeta y creo que Samuel era un ser humano. Como profeta podía tener mensajes de Dios, pero como humano podía tener conceptos propios y proceder de acuerdo a esos conceptos que él tenía. Hay que hacer venganza contra Amalek. Voy a ir a decir a Saúl que vaya y arrase con todo, porque Samuel seguramente, como buen judío que era, como buen israelita, tenía el concepto de que Dios mataba y que de Dios venía tanto lo bueno como lo malo. Así creían los judíos, así de equivocados estaban. Y podían haber profetas incluso con ese pensamiento. Así que no me vengas a decir que eso lo mandó Dios, porque Dios no actúa de esa manera. Dios no consideraba a Amalek una naranja podrida o un cáncer. No. Esos también eran hijos de Dios. ¿Cómo yo lo sé? Esa enseñanza extrapólala o extrapolémosla para el Antiguo Testamento. Amalek no era un enemigo al que se debía arrasar, sino amar, orar y bendecir. Ellos maldecían al pueblo. Israel debía bendecir a Amalek. ¿Cómo? Predicando el evangelio. Y si por predicar el evangelio Amalek mataba a algunos, hermanos, y así no pasó con los apóstoles. Ellos no se defendieron. Ellos no sacaron la espada para decir, vamos a decir como dijo Samuel, vamos a arrasar con los romanos, porque los romanos son malos y quieren acabar con el evangelio. No. Dios se iba a encargar de traer paz a Israel si ellos eran fieles. Y el hecho de decir que Dios mandó a Israel a que usara la espada para acabar con todos esos pueblos, creo que eso ha sido mal interpretado, tan solo porque nos da miedo decir que esa parte de la Biblia no refleja el carácter de Dios. Entonces nos toca decir, no, sí refleja porque es palabra de Dios, Dios también mata, Dios también es radical. No, Dios no cambia. Jesús nos mostró cómo es Dios. Y Jesús dijo que a los enemigos no hay que matarlos, no hay que perseguirlos, no hay que sacar la espada para arrasarlos, hay que orar por ellos, hay que bendecirlos y hay que testificarles del amor de Dios. Jesús está por encima de Samuel, está por encima de Moisés, está por encima del Antiguo Testamento. Y todo lo que en el Antiguo Testamento se diga que no esté de acuerdo a lo que Cristo dijo, no es de Cristo. Y tiene que ser mirado con el siguiente pensamiento. Ok, esto es palabra de Dios, pero no está aprobado por Dios. Sencillamente Dios en su condescendencia permitió que el pueblo actuara de esa manera, aunque no lo aprobara. Y aún así de eso va a sacar lo mejor, porque hasta los amalequitas tendrán la oportunidad de conocer a Jesús. No me vengas a decir que se perdieron porque la poquita luz que tuvieron no la aprovecharon. ¿Pero qué luz tuvieron? La luz de ver a un pueblo que se creía mejor que los demás pueblos. La luz de ver a un pueblo que no tenía la autoridad moral para matar a los demás y los mataron. Porque, escucha esto, Israel mató o arrasó a los pueblos y los sacó de sus lugares donde habían nacido y donde habían crecido, que dice que porque esos pueblos eran perversos, y lo eran perversos, pero Israel hizo lo mismo en ese mismo lugar. Sacó a los perversos para hacer perversión allí. Un pueblo sin moral. La gente del Antiguo Testamento vio un testimonio muy limitado del amor de Dios, porque el pueblo de Israel la mayor parte del tiempo estuvo en apostasía. Esa es la gran verdad. Toda la gente del Antiguo Testamento que murió como impía necesita ver la luz de Dios, necesita ver la luz de Cristo. No la vieron y Dios no los va a quemar, sino que les va a dar la oportunidad de que conozcan que Dios es amor. Qué rico predicar esto, me siento feliz de predicarlo. Buenas una vez más a todos los amigos y hermanos. En esta ocasión, tu hermano en Cristo Gustavo Landrón contigo. En esta ocasión vamos a tener un tema bien interesante. Final. Primero hemos presentado en varios videos las ideas que este hermano está presentando. Así que te invitamos a que entres al canal y puedas ver todo lo que este hermano dice. Lo de hoy es ya la conclusión
Estamos recogiendo las últimas ideas que él presentó en su video y vamos a tratar de revisar con la Biblia como hemos hecho hasta ahora. Como hemos hecho paso a paso, hemos ido revisando la Biblia, hemos estado viendo si el hermano tiene razón o si no tiene razón cuando él va explicando la palabra de Dios o lo que él entiende de la palabra de Dios, y usted tendrá la oportunidad de ver si el análisis que se está haciendo es justo, porque estamos tratando por todos los medios de ver con la Biblia si son aceptables las ideas que este hermano tiene para enseñar. Vamos a pedirle a Dios que nos dirija, que nos dé humildad, que nos dé comprensión, que permita, oh Dios, que su santa palabra reine y que no digamos nada que no esté en la palabra de Dios, una o dos, que no se conecte con la palabra de Dios, de modo que se pueda confirmar con la realidad y la palabra de Dios. Así es que en el nombre de Cristo Jesús pedimos esto, amén. Bien, hermanos, hemos estado escuchando a este hermano que ha estado presentando sus ideas desde el principio que comencé a hablar de los temas de este hermano. He dicho claramente que es filosofía lo que presenta. Si tú observas, si tú eres una persona que ha leído la Biblia bien desde Génesis hasta Apocalipsis, vas a descubrir que este hermano está muy fuera del punto donde tiene que estar. Está muy alejado de la realidad espiritual. Está totalmente contradiciendo la palabra de Dios. Y eso es lo que te voy a demostrar ya definitivamente. Este hermano ataca a Dios, ataca a la deidad, ataca el Antiguo Testamento, ataca a los profetas, ataca a Cristo, ataca a los apóstoles, ataca el Nuevo Testamento. ¿Escuchaste bien todo lo que te mencioné? Escúchalo bien porque te lo voy a ir mencionando todo uno a uno. Esta vez voy a tratar de abarcar ya todo lo que falte por tocar. No vamos a coger mucho tiempo, vamos a tratar de hacerlo en un periodo de tiempo más o menos aceptable. Pero fíjate bien, este hermano que tú acabaste de escuchar, si tú eres una persona que ha leído la Biblia, no te podrá engañar. ¿A quién él engaña? A aquellos que no leen la Biblia y no tienen conocimiento, porque le introduce su filosofía del amor de una manera que el que no tiene una base bíblica y cómo es el carácter de Dios, cómo es que Dios funciona, porque su carácter se echa de ver en su manera de él ejecutar y de hacer las cosas, tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento, que déjame decirte, forman la Biblia completa. Y el Viejo Testamento no está por debajo del Nuevo Testamento, ni el Nuevo Testamento por encima del Viejo, ni por debajo de él tampoco. Están parejos, es palabra de Dios todo. Sin embargo, vamos a ir paso por paso para ir presentando las ideas que él va mencionando, e ir argumentando, ir presentando los argumentos, guiándonos por la palabra de Dios. Recuérdate que esta es la base de esto. Debemos utilizar la Biblia como punto de partida para revisar todo lo que él diga. Repito, para ver la realidad del texto bíblico en relación con lo que él dice, con la realidad de lo que él dice, porque debe haber un enlace, debe haber una relación clara entre lo que dice la Biblia y la realidad para que pueda tener sentido lo que él está diciendo. Eso es lo que estamos tratando de hacer, revisando a ver si las ideas que estamos viendo tienen base bíblica. Tienen que tener base bíblica, y esas bases bíblicas también tienen que conectarse con la realidad para poder decir que son buenas y válidas, porque si no, de lo contrario, todo es filosofía, todo es sofisma, todo es filosofía. Ok, entonces vamos a ver lo primero que este hermano dice. Él dice: el Antiguo Testamento no es palabra de Dios en el detalle, dijo él. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiso decir él? Él está diciendo, atención aquí, te voy a traducir lo que él está diciendo. ¿Qué dije que voy a hacer? Te voy a traducir lo que el hermano está diciendo. O te lo voy a interpretar también. Se puede decir traducir e interpretar. Ok. Porque está hablando y está escrito. Él está tomando algo escrito y lo está diciendo oralmente. Por consiguiente, se puede decir de las dos maneras.
Entonces, déjame decirte, el hermano está diciendo, no confíes 100% en el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento tiene partes que no son confiables. Tiene partes que no son confiables. O sea, tú tienes que tener cuidado cuando tú leas el Antiguo Testamento, porque hay muchas invenciones de las personas que hablaron. Por consiguiente, hay un problema. ¿Por qué? Porque tú no vas a saber qué parte es real y cuál no, a menos que tú llames al señor Baloyer, intérprete de la palabra de Dios, para que te vaya diciendo, no, ese versículo no va, eliminado. Ese sí va, sí, ese sí. Ese habla de amor solamente, ese va. Ese habla de que mataron, de que quitaron vida, de que destruyeron, de que Dios mandó fenómenos naturales para destruir, o de que hubo fenómenos naturales, ese no va. O sea, donde aparentemente hay destrucción, eso no va. No, eso no va, eso está ahí de más, eso se lo agregó el que habló. Ese fue un profeta, pero en el momento que él habló, como es destrucción que está presentando, eso no va, bórralo. Entonces yo me imagino que la Biblia de él está mutilada, está cortada por todas partes, porque sería una persona, digámoslo así, sería una persona, no sería seria si él anda con una Biblia que tiene cosas que él dice que no van, porque no tiene sentido que ande con ellas. Si él dice que toda la información que está en el Antiguo Testamento, en el detalle no viene todo de Dios, significa que hay mucha parte de ella, muchos detallitos que no concuerdan con la filosofía que él tiene, y por consiguiente hay que cortarla, hay que quitarle esos pedazos, porque no encaja. Él no puede salir a dar un estudio bíblico con una Biblia que habla mentira, o que tiene cosas que son mentiras, o que son cosas inventos de alguien, pero que no tiene que ver nada con Dios, que Dios no tuvo que ver nada con eso. Eso dice este hermano, ok, eso dice el hermano, pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a ir al libro de Timoteo. Escucha bien las citas, porque te la voy a estar dando para que tú la analices, pero te voy a dar el análisis para que tú entiendas lo que está diciendo la cita. Mira, dice en 2 de Timoteo 3:13. 2 de Timoteo 3:13. Dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Te está identificando con ese texto? ¿Te parece que hay algo aquí que tiene que ver con este hermano? Escúchalo bien de nuevo. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ahora lo bonito es que mira lo que sigue diciendo. Esa misma idea se sigue desarrollando en los versículos que siguen. Mira lo que dice el 14 de ese mismo capítulo 3 de 2 de Timoteo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. A ti, hermano, que te estás dejando engañar de este hermano que está presentando esas ideas, te dice que salga de esa idea y persiste en lo que tú ya conocías. Porque yo sé que hay mucha gente que él la está engañando, bien engañada, y la Biblia te está llamando para que persista en lo que tú conocías. Y la explicación está clara. Mira por qué dice el 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Ahora Pablo le está diciendo a Timoteo que desde la niñez él había sabido, y saber significa que él estudiaba y que él había aprendido. Y a que no sabe algo que te voy a decir. Pablo está hablando Pablo está hablando del Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. Pablo está diciendo que el conocimiento de Timoteo estaba basado en las sagradas escrituras que lo había aprendido desde la niñez. Por consiguiente, nadie lo iba a poder engañar. Eso es lo que está diciendo hasta ahora. Pero ahora mira lo que dice mira lo que sigue diciendo el 15. Bueno, lo repito otra vez. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, Antiguo Testamento, ¿verdad? Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Recuérdate que no existía Nuevo Testamento. Está hablando del Viejo Testamento y te dice que te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Por consiguiente, si no existiera el Nuevo Testamento o nunca hubiera llegado,
con el Viejo Testamento se podía salvar todo el que vivió en el Antiguo Testamento. ¿Qué? ¿Cómo? Estoy diciendo algo como un poco increíble, según lo que este hermano dijo en todo lo que él dice. La gente del Antiguo Testamento no tuvieron luz. Y vamos a ver que eso es mentira. Lo vamos a demostrar con la Biblia. Sin embargo, fíjate que Pablo dice que hablando del Viejo Testamento, el famoso Antiguo Testamento, que este hermano está tratando de tirar por el suelo, en los detalles, dice. Fíjate lo que está diciendo la palabra de Dios. Está diciendo el 15 todavía. Dice, las cuales, hablando de las escrituras del Viejo Testamento, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y ahora, sorpresa, aquí viene el golpe fuerte para este hermano. Mira lo que dice: toda escritura es inspirada por Dios. ¿Qué te parece, hermano? ¿Qué te parece, hermana? ¿Te has dado cuenta lo que está diciendo el texto? Toda escritura, y está hablando del Viejo Testamento, pero sabemos que abarca el Nuevo ya, ¿verdad? Al final abarca el Nuevo porque eso es parte del Nuevo, pero cuando se dijo eso, se estaba hablando del Viejo Testamento. Y dice, toda escritura es inspirada por Dios. Contrario a lo que este hermano dice, él dice que es palabra de Dios en el detalle. No, es palabra de Dios, pero no en el detalle. O sea, hay detalles que no van, eso no, hay detalles que no me convienen, no convienen que tú lo escuches porque hablan de destrucción, esos detalles no van. Pero sí es palabra de Dios, pero en el detalle no, tú sabes, no te pongas a dedicarle tiempo a los detalles porque ahí te puede confundir. Eso es lo que él está tratando de decir. Pero aquí Pablo dice, eso es mentira, todo es palabra de Dios en el por mayor o en el detalle, al por mayor o al detalle. Toda escritura es inspirada por Dios, toda, no deja nada afuera, todo. Cuando dice que es amor, todo. Cuando dice que Dios manda a destruir, todo es palabra de Dios. Y esa debe ser tu mentalidad, ese debe ser tu manera de razonar en relación con la palabra de Dios. Olvídate de lo que este hermano está diciendo porque te está engañando. Es la voz de Satanás hablando a través de él para que tú desprecies el Antiguo Testamento, para que tú desprecies a los profetas. Cuando hablaban y hablaban de destrucción, entonces tú lo vas a despreciar según lo que él está diciendo. Tú vas a quitarle valor y fuerza a lo que ellos están diciendo si no te conviene. Y eso te va a llevar a ti por el camino equivocado porque vas a tener un carácter confuso de Dios. Y vamos a analizar lo del carácter. Pero entiéndelo bien. Ok, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Oye, para lo que sirve el Viejo Testamento. Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si no fuera en el detalle la palabra de Dios, no fuera posible que tú pudieras tener tanto beneficio de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tú te caerías en un charco. Cada vez que estás leyendo en un sitio, caerías en un charco. No porque esto no va, no porque esto va, no porque así no puede ser, no porque si esto es así, esto conviene, esto no conviene, esto pega, esto no pega, esto no va, esto no va, esto no va, esto va, esto va, esto no va, esto no va. Y te vas a poner loco tratando de coger lo que te conviene como una ensalada. Me pusieron una ensalada, saco el tomate y dejo el aguacate, saco la lechuga y dejo el repollo, o lo que sea, como tú la prepares. La palabra de Dios es toda escritura es inspirada por Dios. Así que te lo digo, hermano, tú no vas a poder engañar a la gente que sean sincera de corazón y que estudien su palabra, la palabra de Dios. Tú no podrás engañarlo porque siempre habrá gente que van a estudiar y van a guiarse con la palabra de Dios, van a analizar la palabra de Dios y van a verificar la realidad para ver si tiene alguna conexión con la palabra de Dios. Así es que ahí en esa parte te caíste. No tiene lógica lo que dijiste. También tenemos Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, dijo Cristo. Pero las escrituras que Cristo habla eran el Antiguo Testamento. No había Nuevo Testamento porque estaba en proceso de escribirse. Eso era lo que estaba pasando. Primero estaba la parte estaban sucediendo los acontecimientos que luego iban a permitir que se escribiera el Nuevo Testamento. Por consiguiente, está hablando totalmente del Antiguo Testamento. Y Jesús, déjame decirte que fue el maestro por excelencia
el rabí por excelencia, nunca descartó nada del Antiguo Testamento. Este hermano está descartando, pero Cristo nunca descartó. Cristo mejor utilizaba el Antiguo Testamento para muchas cosas, y lo vamos a confirmar ahorita con algunos textos donde vamos a ver lo que Cristo dice. Sin embargo, quiero que sepas que la Biblia dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Vuelvo y repito, no puede haber un testimonio claro de Cristo si las Escrituras tuviera detalles que no presentaran la realidad. ¿Por qué? Porque eso tumbara todas las creencias, todas las doctrinas, confundiera todo el proceso por el que pasó el plan de salvación, todo el proceso por el que pasó el plan de salvación en el Antiguo Testamento. Todo eso quedaría confuso si se pudiera demostrar que eso es lo que Satanás quisiera, tratar de tumbarle al Antiguo Testamento parte. De hecho, tenemos ya iglesias que han hecho eso, que rechazan el Antiguo Testamento y dicen que ya todo eso se caducó y que nada, porque no entienden el proceso por el que va el plan de salvación, cómo funcionó el plan de salvación en el Antiguo Testamento y cómo se relaciona con el Nuevo Testamento y cómo se relacionará con el futuro también. Y por eso descartan la palabra de Dios y dicen que hay cosas que no va. Eso es ya una idea que la hemos escuchado antes, pero este hermano está disimulando, porque él dice en el detalle, no es todo palabra de Dios, en el detalle. Como que dice la palabra de Dios, pero hay detalles que no van, pero lo dice de una manera tan suave que cualquiera se puede confundir, porque él va a usar argumentación basándose en cosas que él no está de acuerdo y que aparentemente son malas para el ser humano cuando la escucha. Ahora bien, vimos ya que él dice que la palabra de Dios, que el Antiguo Testamento no es la palabra de Dios en el detalle. Sin embargo, nosotros sí estamos claros que sí es la palabra de Dios. ¿Por qué él dice que no es la palabra de Dios? Bien claro, porque hay destrucción. Y él dice que así como en la Biblia se presentan casos de matanza, no se ve claro la justicia de Dios, no se ve claro el carácter de Dios, no se entiende, se ve confuso. Él quiere decir, la razón por la que él no acepta el Viejo Testamento, el Antiguo Testamento, es porque como hay casos en que se presenta destrucción a personas, a mujeres, a niños, a ciudades, a pueblos, al mundo antediluviano, eso no refleja correctamente el carácter de Dios. Ahora yo te voy a decir a ti, escúchame bien, lo que dice la Biblia acerca de quién es Dios, porque Dios te aclara para que tú sepas y no haya confusión. Vamos a ir al libro de Éxodo, Éxodo 34:6. Repito la cita, el libro de Éxodo, atención, el libro de Éxodo 34:6. En el libro de Éxodo 34:6 vamos a leer y mira cómo dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó. Pon atención porque Dios va a hablar. Dios es que habla en este versículo, y lo que tú escuches de Dios es lo que tú tienes que creer, no lo que te diga el hermano, porque el hermano realmente está arreglando las cosas para él salirse con la suya y engañar a los que están confusos. Este es un versículo que realmente a ellos no les gusta mucho, porque a ellos no les gustan los versículos donde Dios presenta que de alguna manera no quiere saber del que se porta mal a propósito. Por consiguiente, ellos no les gusta abundar sobre esos versículos. Ellos solamente usan lo que les conviene para atacar. Ahora, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y mira lo que sigue diciendo: que guarda misericordia a millares, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Fíjate que te está diciendo el carácter de Dios, te está diciendo que guarda misericordia a millares, a millones, a billones, porque ya el mundo tiene billones, a billones de personas Dios le guarda la misericordia. ¿Lo crees tú? ¿Estás de acuerdo? Amén, si estás de acuerdo. Si no estás de acuerdo, ponte de acuerdo con Dios, porque eso es así.
que perdona la iniquidad. Estás viendo, hermano, que sí, en el Antiguo Testamento se presenta que Dios perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. En ninguna parte dice que Dios no perdona nada de eso. Dios lo perdona, eso es lo que está diciendo. Pero aquí viene la parte que a este hermano no le gusta, pero que hay que aceptarla porque es parte del texto. Dice, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Esta parte es a la que hay que ponerle atención. Hay que poner atención a esta parte porque esta parte es la que a él no le gusta. A ellos no les gusta tratar esta parte. Dice que Dios, óyelo bien, dice, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Fíjate que está diciendo que Dios no tendrá y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Eso está claro. El que después de ser advertido sigue haciendo cosas malas, simplemente Dios se va a encargar de esa persona. ¿No te gusta la idea, hermano? ¿No te gusta la idea, hermana, de que Dios castigue al que no le interesa hacer lo correcto? Yo te dije algo en varios de los videos que he hecho, te he dicho que Dios es el dueño del universo, Dios es el dueño de este planeta y Dios acepta en su universo y en su planeta a quien Él quiera. Ni tú ni yo podemos decirle a Dios lo que Él debe y puede hacer. Él es que toma su decisión. Y si Él le da chance al malvado y hay un momento que dice, ya no quiero seguir, no te quiero seguir dando oportunidad, es su voluntad. Ni tú ni yo podemos. No estés soñando ni arreglando cosas que, si la cosa fuera tan fácil como la quiere poner esta gente, la muerte no existiera en el planeta. Y una prueba de que Dios es cuidadoso con lo que pide y que hay que cumplirles, que permitió que entraran la muerte. Si no, Dios, vuelvo y repito, hubiera simplemente quitado la muerte desde el principio. Y dice, eso fue un pequeño error que cometieron y ya resuelto. Y lo resuelven. Sin embargo, fíjate que tuvo que venir a morir el Hijo de Dios. Dios se hizo persona. ¿Para qué? Para poder pagar la culpa que la humanidad tenía por la desobediencia que existió desde el tiempo de Adán. Entonces estamos claramente presentando que Dios es amor. Él lo está diciendo ahí. Perdona la iniquidad, perdona la rebelión, perdona el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. No tenerlo por inocente quiere decir que lo va a castigar. Ahora, luego, después que el hermano hizo ese ataque al Viejo Testamento, al Antiguo Testamento, ahora le hace un ataque a Samuel. Ok, ataca a Samuel. Dijo que Samuel se inventó el asunto de matar a Amalek, porque en la mente de él la orden le suena muy agresiva, y en verdad es una orden agresiva. La voy a leer porque esto consiste en que leamos y analicemos, reflexionemos sobre qué es lo que está pasando en el texto para ver si tiene un encaje con la realidad. Ok, lo primero es que dice: después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey. Eso, ahí probablemente en ese detalle él dirá que Samuel no habló mentira, porque sabemos todos que Dios envió a Samuel a ungir a Saúl. Sigue diciendo por rey sobre Israel. Ahora pues, está atento a la palabra de Jehová. Acuérdense que Saúl venía haciendo muchísimas cosas indebidas y Samuel le estaba dando una última misión, o sea, le estaba dando una misión para que él mostrara que quería obedecer a Dios. Y dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, a mujeres, a niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Fíjate que es una orden agresiva y déjame decirte que esa orden no solamente le ha traído problemas a este hermano en su forma de pensar, en su cerebro, o sea, en su pensamiento. También le ha traído problemas a otras personas que son ateas y que se encuentran con este texto y de ahí parten para atacar abiertamente a Dios. O sea, son textos que son problemáticos en sí, porque para tú poder entender el texto, el simple texto, tú necesitas tener un conocimiento de una guerra espiritual
que había antes de que ese texto fuera dado. Al no poder la gente entender ni contextualizar esa guerra, ni poderla descifrar, cuando oyen una orden así, lo que entienden es que Dios es una persona malvada. Eso es lo que está pasando. Y eso es lo que está pasando. Ahora él está formando parte de ese grupo que ataca a Dios, y Dios de verdad dio esa orden. Pero para él justificarlo, él lo que hace es que dice, no, eso fue que él lo inventó. Dios no pudo haber hecho una cosa así. Está viendo que el texto dice que Samuel le está diciendo a Saúl que Dios es que lo está mandando. Pero él prefiere decir que no, que la Biblia mejor prefiere ahí entonces tirar por el suelo la palabra de Dios, diciendo que tiene pedazos, detalles que no pueden ser. En su mente él dice, esto no pudo ser Dios, jamás. Porque el concepto de él acerca del plan de salvación no está muy acabado, no es muy completo. Él no tiene ideas claras. Y déjame decirte que yo me engañé con este hermano, porque yo lo escuchaba antes, yo lo veía muy leyendo. Yo pensaba que él tenía mejor dominio, porque al haber leído tanto la Biblia, al haber leído tanto los libros del Espíritu de Profecía, yo creía que él tenía unas ideas más claras de cómo funciona el mundo de espiritual y cómo es la guerra espiritual. Pero al escuchar tanta tontería que dice ahora, me doy cuenta que está vacío totalmente, y que realmente él no puede entender. Él dice obviamente que los que estamos mal somos los que interpretamos como yo estoy explicando. Sin embargo, vamos a ver con la palabra de Dios que él es que está equivocado. Ya vimos que la orden se da, y la orden dice Samuel que fue Dios que la dio. Ahora, él descalifica a Samuel, porque dio esa orden. ¿Y qué hacemos nosotros? Vamos a seguir mirando a ver lo que sigue diciendo el texto. Mira lo que dice el texto en el libro de Samuel. Todavía estamos en el libro de Samuel, y mira lo que sigue diciendo en 1 Samuel 15:10. Y vino palabra de Jehová, le repito de nuevo, 1 Samuel 15:10, y vino palabra de Jehová a Samuel. Ahora observe este dato. Primero Samuel le revela a Saúl que Dios es que lo está mandando a matar. Y vamos a aclarar lo de la matanza, no se preocupen, que eso vamos a entrar y vamos a tratar de presentar evidencias claras de qué fue lo que Dios, por qué razón Dios dio esa orden. Vamos a aclarar lo mejor que se pueda por qué Dios dio esa orden, aunque a ti te parezca que Dios no la debía dar. Pero te voy a presentar el razonamiento que te va a poder permitir conectar la idea para que tú decidas si quieres seguir dudando de Dios. Pero mira lo que sigue. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí. O sea, está yéndose por otro lado. No me está siguiendo a mí, no está siguiendo mi orden, lo que yo le he mandado a hacer. Y sigue diciendo, no ha cumplido mis palabras. ¿Y cuáles fueron las palabras? Y dice, ¿y cuáles fueron las palabras? Pues el mandato que Dios le dio. Es de eso que está tratando en ese capítulo. El mandato que Dios le dio para que él vaya y ejecute a Amalek, para que destruya a Amalek. Mira lo que sigue diciendo. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. No tiene lógica que tú digas que fue Samuel que inventó, si cuando Dios se está quejando con Samuel, Samuel actúa, comienza a llorar porque ve que Saúl falló en algo que él mismo le dijo que Dios había dicho que haga. Y ahora Dios está diciendo que Saúl no actuó de acuerdo a lo que Dios le mandó a hacer. Si tú y yo somos sinceros, tenemos que acoplarnos a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está diciendo que fue Dios que lo mandó a hacer. Y madrugó luego, estoy leyendo en el 15:12, 1 Samuel, y madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel. Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Aquí va ahora Samuel a Gilgal, se encuentra con él, y ahí donde Samuel dice la famosa frase que nosotros conocemos en 1 Samuel 15, 22 y 23, donde viene Samuel y le dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos. Después que le hace la pregunta de dónde viene, y él dice, ya cumplí con lo que me mandó Dios. Le dice entonces Samuel, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y le dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado a ti. Fíjate que te está diciendo que la razón por la que Dios rechazó a Saúl
es porque desobedeció en lo que le mandó a hacer a Amalek. Pero este hermano dice que no, que eso fue un invento, que fue un invento de Samuel. Pero el texto bíblico te está diciendo que Saúl dejó de ser rey cuando desobedeció a algo que Dios le mandó. Déjame decirte, si Dios no manda a destruir todo eso, a toda esa nación, y Samuel lo manda a destruir, Dios le hubiera llamado la atención a Samuel y hasta lo hubiera castigado, porque va a matar millones, iba a matar miles y miles de personas y de animales y de todo. Pero tú no oyes que Dios se quejó porque Samuel le dijo que destruyera, sino porque Samuel le dijo que destruyera y él no destruyó. Eso es lo que tienes que entender para que te puedas acoplar con el texto. Fíjate bien, porque esto es fácil de descubrir qué es lo que hay detrás del texto si tú simplemente sigues la línea analizando qué es lo que está pasando. En ninguna parte dice que Dios se enojó con Samuel porque él le habló una mentira a Saúl. O sea, eso es lo que yo quiero que tú entiendas. En ninguna parte dice que Dios se enojó con Samuel porque le habló una mentira a Saúl. Lo contrario sí dice que se enojó Dios con Saúl porque no hizo lo que Dios le mandó a decir que hiciera a través de Samuel. ¿Habló Samuel mentira? No. Pero él está atacando a Samuel diciendo que Samuel era un ser humano, que fallaba, que tenía, como era judío, y los judíos sabían que había que matar a todo el mundo, o creían ellos que Dios mataba, que Dios destruía, pero que no era así, dice él. Pero el texto lo contradice abiertamente. Si él es una persona sincera, debería decir, es cierto, yo me he equivocado, yo dije algo que no debía haber dicho, porque se puede demostrar, aunque tenga sus ideas, de que el amor de Dios es tan fuerte que no destruye, pero saber que el texto bíblico le está quitando la razón a él, el texto bíblico. Ahora seguimos viendo, porque no podemos dejar de seguir viendo. ¿De dónde viene la idea? Él dijo que Samuel se inventó destruir a Amalek. Pero ¿de dónde viene esa idea? Vamos al libro de Éxodo 17. En el libro de Éxodo 17 aparece el mismo caso, pero ahora aparece con otras personas, no con Samuel. Samuel ni siquiera soñaba nacer en ese momento. Vamos a ver, dice, y Jehová dijo a Moisés, oye, ¿a quién ahora? A Moisés. Por eso fue que él atacó a Moisés al final. Él dice que Jesús está por encima de Moisés, de Samuel, pero lo dijo de una manera despectiva, o sea, tratando de decir que lo que ellos dijeron no se puede comparar con lo que Jesús dijo. Lo que él no sabe, que Jesús estaba de acuerdo con todo lo que ellos dijeron, y él está bien confundido porque él no sabe cómo comparar, o sea, él no sabe cómo funcionan los profetas en relación con Cristo Jesús. Cristo Jesús nunca dijo nada contrario a ellos, ni ellos contrario a Jesús. Y lo vamos a ver eso. O sea, había una correlación entre los profetas del Antiguo Testamento y Cristo, porque ellos hablaban de Cristo, eso es lo que la Biblia enseña. Ahora mira la orden que se da aquí en Éxodo 17:14. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué. Dios le dijo a Moisés que escribiera en un libro y que le diga a Josué, raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó el nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Aquí también te está presentando de nuevo a Moisés, que está diciendo que Amalek iba a ser destruido, pero que Dios fue que dijo. Porque Dios le dijo a Moisés que le diga, que escribe en un libro y que le diga a Josué que Dios iba a raer la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y también está diciendo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Claramente está que el problema, pero yo me imagino que él descarta a Moisés y descarta también todo lo que tiene que ver con Amalek en el Antiguo Testamento. Ahora nosotros debemos entrar un poquito a analizar por qué razón, por qué, o sea, qué es lo que hay detrás de esto, por qué este castigo contra esta nación de Amalek. Porque hay más textos todavía que dicen acerca de esta nación. Por ejemplo, cuando Balaam fue a maldecir al pueblo, en número 24:20 dice, viendo a Amalek, tomó su parábola y dijo, Amalek, cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre. O sea, él maldijo, cuando lo mandaron a maldecir al pueblo de Israel,
Balaam, que era como quien dice un profeta enemigo de Israel también, porque quería ganarse el dinero para maldecirlo al pueblo de Israel. Dios lo obligó a que hablara en contra de las naciones que estaban por ahí. Si no fuera Dios que hubiera usado al pueblo de Israel, Balaam se hubiera ganado su cuarto limpio, frío, y no maldice a las naciones que estaban alrededor de Israel. Pero si tú observas, él fue obligado, pero fue a decir lo que Dios lo mandara a decir, porque ustedes saben bien que Dios le dijo: tú vas a decir lo que yo te diga. Tú vas a ir, está bien, te quieres ganar tu regalo y lo que sea, no hay problema, vete. Pero sépalo, que usted va a decir lo que yo te diga que tú vas a decir. Y mira cómo dice en el 20: y viendo a Amalek, tomó su parábola y dijo: Amalek, cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre. Yo quiero decirte algo. Ahorita mencionó que Dios mandó a destruir a Amalek, ¿verdad? Mandó a destruir a todas esas naciones, a Amalek y a todos, digámoslo así, a todos esos reinos a los cuales pertenecía Amalek, que aquí te dice aquí que era Amalek cabeza de naciones, o sea, era grande entre las naciones que había ahí en Israel, alrededor de Israel, en Palestina. Y si tú observas, ahorita sí dieron detalle de que Dios mató a todos. Si tú observas en la destrucción, de Amalek, se puede ver también la destrucción del viejo mundo, o sea, de lo que nosotros conocemos como el antiguo, como los antediluvianos, lo que conocemos como los antediluvianos. Acuérdate que Dios destruyó hombres, mujeres, niños, animales, todo lo que había vivo, y la tierra estaba llena de violencia. Por consiguiente había muchas más personas que ahora en el mundo antiguo, muchas más personas. Y lo mismo dice de Amalek. Por consiguiente, nosotros estamos viendo que Dios destruyó desde el Antiguo Testamento, antes del diluvio. Todo el que estaba antes del diluvio en el Antiguo Testamento fue destruido. Y también Dios fue destruyendo las naciones que le hacían oposición a su pueblo. Ahora, vamos a analizar lo siguiente. ¿Por qué razón Dios no solamente destruyó a Amalek, sino a todas esas naciones que estaban en Palestina? ¿Qué es lo que tú tienes que entender? ¿Cuál es la realidad espiritual por la cual Dios tuvo que hacer eso? ¿Por qué Dios elimina a esta nación? Bueno, déjame decirte, voy a leerte algo en Salmo. Te voy a leer casi el Salmo 83 entero. Te voy a leer el Salmos 83 entero y vamos a ir leyéndolo al paso para tratar de explicarte algunas cosas, para que puedas entender por qué Dios destruyó a los amalecitas y a todos aquellos que estaban ahí, porque esa es la parte que él no entiende, el hermano que está presentando su punto y quiere confundir a los demás para que no entiendan. Pero estamos leyendo y vamos a llegar a una conclusión satisfactoria. Salmo 83:1 dice: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Aquí está hablando el salmista y dice: porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Está hablando de los enemigos, dice que son enemigos de Dios. Son enemigos de Dios y aborrecen a Dios y alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Está describiendo los enemigos de Dios, ¿verdad? Que se han reunido, han hecho planes para destruir a los protegidos de Dios, a su pueblo. Sigue diciendo el 83:4. Han dicho: venid y destruyámoslo para que no sean nación. ¿Entiende lo que está diciendo? ¿Qué era lo que pensaban los enemigos? Recuérdate que los enemigos estaban dirigidos por los demonios, por los ángeles malos y Satanás, porque Satanás no quería que se formara una nación, la nación a través de la cual iba a venir Cristo. Pero déjame todavía leerte un poquito más. Dice: han dicho: venid y destruyámoslo para que no sean nación,
y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una. Contra ti han hecho alianza. Es contra Dios que han hecho alianza todos los seres humanos que vivían en ese tiempo, en todas esas tribus. Y mira lo que sigue diciendo: las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Gebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. Fíjate que mencionó a Amalek entre un grupo de naciones que todo el tiempo estuvieron en guerra con Israel. Y te está diciendo que todos le levantaron cabeza y que todos dijeron: vamos a destruir a la nación, vamos a destruir la nación de Jehová, vamos a destruir todo lo que corresponde o lo que le pertenezca a Dios. También el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. Hazle como a Madián, como a Sísara, como a Jabín en el arroyo de Gibón, de Sison. Me detengo aquí solamente para aclarar algo interesante. Aquí te está presentando, aquí te voy a explicar ahora las razones espirituales, qué es lo que está pasando. Recuérdate, amigo y hermano que me escucha, que Dios decidió dejar este planeta por amor. Decidió darle una oportunidad a los seres humanos que pecaron en la presencia de Adán por amor. Pero cuando Dios le da la oportunidad, se crea un plan para que los seres humanos puedan tener un tiempo de vida, un tiempo de gracia, para que durante ese tiempo de gracia Dios pueda darle la oportunidad de que ellos puedan reconocer que son pecadores y necesiten la salvación. Y al mismo tiempo que le daba ese tiempo de gracia, de vida a cada ser humano, también se lo daba a la raza humana para que se ejecute la promesa de que Cristo viniera a nacer para salvar a los seres humanos. Satanás sabía que si Dios se hacía de un pueblo, Satanás sabía que para Dios traer al Salvador necesitaba un ser humano, porque no podía traerlo como Dios. El Salvador no podía venir como Dios, porque entonces el plan no funcionaba, no servía, no tenía sentido que Él viniera como Dios sin poder ser tentado ni probado para luego ser nuestro garante y decir que ha pasado por la que pasamos nosotros. Por consiguiente, Satanás calculó y dijo: vamos a ver cuál es la simiente que va a venir, como fue prometida a Génesis 3:15, y vamos a ir observando para ir bloqueando, para ir destruyendo. Mató a Abel porque Satanás pensaba que Abel era la simiente. Pero luego el tiempo sigue pasando y se divide la tierra entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, los hijos de Dios y los hijos de los hombres, y por eso viene el diluvio, porque se mezclan. Satanás hace que se mezclen, Satanás hace que inventen cosas, que creen formas de vida, que muten, que hagan mutaciones y que hagan cosas que realmente no... Dios no la permitía ni la veía apropiada, y por eso Dios trae el diluvio y destruye. Y después, a través de Noé y sus hijos, Dios puebla la tierra al paso, pero vuelve y Satanás y elige su simiente de nuevo. Te estoy explicando lo que está pasando. Dios quiere traer al Hijo de Dios, pero como un ser humano en un tiempo determinado que solo Dios sabía cuándo iba a ser. Y Satanás venía siguiendo los pasos de Dios para bloquear todo lo que pasaba. Recuérdate que cuando el hombre pecó, el planeta pasa bajo el control de Satanás. Así que en ese ritmo llegamos al tiempo de Abraham. En el tiempo de Abraham, Dios le hace una promesa a Abraham diciéndole que como Abraham mostró que tuvo fe en Dios cuando no tenía en su mano la prueba de que le iba a ir bien, Dios le dijo que saliera de su familia, de la idolatría, de todo eso, porque Satanás llenó el mundo de idolatría para hacerle guerra a Dios. Entonces Dios elige a Abraham y le hace una promesa. ¿Cuál es la promesa que le hace? Mira, Abraham, de tu descendencia yo voy a traer a la simiente. Pero antes de eso, tu simiente va a irse a un país, va a estar preso, va a estar de esclavo, y luego yo lo voy a traer aquí a esta zona para que darle esta tierra donde tú estás ahora. Y yo le voy a dar esta tierra a tus hijos, a tu simiente, y ellos la van a poseer, y no se la doy ahora porque todavía no ha llegado, o sea, se la voy a dar en ese tiempo, en el tiempo que te estoy diciendo, dentro de 430 años, porque cuando llegue ese momento
ya se le va a haber acabado el tiempo de oportunidad a todo el que mora en esta zona. Porque yo le voy a dar todos esos años para que ellos tomen la decisión, haciendo toda la maldad que están haciendo. Yo le doy la oportunidad. Y si no, entonces, si no quieren hacer maldad, entonces yo veré lo que hago con ellos. Pero si están haciendo maldad, en esa fecha le quitamos la tierra y te la voy a entregar a ti, a tu descendiente. Entonces, estoy diciéndote la idea. Que tú entras a analizar en Génesis, tú puedes leer del capítulo 2 en adelante la historia de Abraham y tú vas a ver la conversación y todo eso. Ahora, yo quiero que tú entiendas algo a ti que me estás escuchando. Recuérdate que Satanás estaba presente. Satanás era el periodista que estaba escuchando la conversación. Así como tú ves que un periodista, cuando si el presidente va a hablar, se manda corriendo para escuchar lo que el presidente va a decir y grabarlo y poder entonces opinar en otra ocasión o tomar decisiones en relación con lo que que dijo el presidente. Lo mismo hizo Satanás y sus ángeles. Cuando él oyó que, como él era el encargado del planeta, como él oye que Dios está haciendo una promesa, Abraham se va corriendo y la graba y la escucha. Y entonces, cuando acaba la conversación, él oyó que Dios le dijo que iban a ir a una nación, que esa nación lo iba a tener cautivo y que luego ellos iban a salir de esa nación y iban a venir a poseer esta tierra. Satanás hizo una reunión con sus ángeles y le dijo: miren lo que hay, muchachos, nuestra existencia está en peligro, depende de que entendamos bien lo que le voy a decir para que sepamos lo que vamos a hacer, para que se haga lo que haya que hacer y podamos resolver el problema que nos amenaza. Número 1. Va a venir a nacer el Hijo de Dios. Va a nacer el Hijo de Dios como un ser humano. Y cuando Él venga, el plan de Él es sustituirme a mí como el príncipe, para Él quedarse siendo príncipe de este mundo. Y si Él me quita de ser príncipe a mí, ya vamos a morir, porque ya no tenemos más esperanza. Por consiguiente, tenemos que tratar por todos los medios de que ese plan fracase. Ese plan tiene que fracasar de cualquier manera. Tenemos que tratar de matar a todo el que suba, que sea el encargado de presentar el plan o de llevar a cabo el plan. A quien sea que venga hay que eliminarlo. Por consiguiente, vamos a ir observando todo lo que pase. Ellos van para Egipto. Vamos a tratar que cuando lleguen a Egipto, allá lo maten a todos. Lo único es que Satanás, cuando está analizando cómo se está moviendo la gente, ve que a José, ve que Abraham tiene un hijo llamado Isaac, Isaac tiene Jacob y Esaú, elimina al más viejo, que Satanás pensaba que podía hacer, pero el otro no pensaba que podía hacer porque el otro era un engañador, o sea, le engañó al más viejo. O sea que Satanás no sabía cómo se iba a llevar a cabo el problema, cómo se iba a desenvolver el problema. Por consiguiente, entonces, sigue observando y descubre que Jacob es el hombre y de Jacob nacen 12 hijos. Y Satanás está tratando por todos los medios. O sea, de Jacob sale la nación de Israel. De Jacob salen los que iban a formar la nación de Israel. Así es que Satanás entonces observa y ve que José podía ser el primogénito, que podía de él venir la simiente, porque era el más, el que como que coincidía con el papá, más obediente y que hacía las cosas como se las mandaban a hacer. Por eso Satanás entonces se coge con José y cuando tiene la oportunidad hace que le cojan odio a los hermanos y que lo traten de matar. Como no logra que lo maten, al final logra que se lo lleven de esclavo y piensa que porque Satanás lo que quiere es desbaratar el plan de Dios, porque si él logra desbaratar el plan de Dios, Dios tiene que buscar otra forma de hacerlo y eso le da tiempo a él para él hacer lo que quiera. Y entonces cuando se llevan a José a Egipto, Satanás allá trata de que lo destruyan, pero Dios le iba dando éxito y iba venciendo y José era fiel. Eso es lo que tenemos que tener pendiente. Para que Dios pudiera ayudarlo, él era fiel. Allá en Egipto, entonces, en vez de ser un esclavo, pasa a ser el primer ministro del faraón. Así que a Satanás se le va a pique, se le descompone todos sus planes y falla en todo. Pero Satanás sigue luchando porque es su existencia que está en peligro. Por consiguiente, él sabe que viene una simiente, pero no sabe quién es, ni cuándo es, ni cómo es. Él sospecha que es de José que viene. Y entonces hace todas las cosas, toda la diablura que hace para que se maltrate a José. Luego cuando Jacob llega el momento de morir, él da la profecía y en la profecía da a entender que de Judá y que va a salir el cetro, que viene el Salvador de ahí. No sabía cómo, pero ya oyó la profecía. Sin embargo, ahora él observa que
el pueblo de Israel se está reproduciendo, muere José, mueren todos los hijos de Jacob, pero el pueblo se reproduce y se vuelve grande. Entonces cuando sube otro faraón, entonces Satanás lo que hace es que lo pone en contra para que lo maltraten. Cuando Satanás ve que el pueblo crece, entonces lo que hace es que maltraten, que sube otro faraón para que maltrate al pueblo. Entonces lo que tenemos en el episodio es que Satanás está tratando de frenar que Cristo nazca, mientras que Dios está llevando al pueblo, a pesar de toda la cosa que Satanás está haciendo por el camino, que iba a darle paso a que el Mesías venga algún día. Entonces estamos viendo que Satanás tiene su plan para destruir el plan de Dios. Tiene plan para destruir el plan. Plan de Satanás para destruir lo que Dios quiere que suceda, que es que Cristo venga y nazca para salvar a los seres humanos. Por consiguiente, Satanás también le dice a sus ángeles, también vamos a ir preparando la zona de Palestina. Vamos a hacer que vamos a buscar los perversos más grandes que haya en esa época viviendo sobre el planeta Tierra, para que vayan a Palestina, porque Dios le dijo que le iba a dar esa tierra a su pueblo. Por consiguiente, vamos a traer los gigantes, vamos a traer los hombres más grandes que haya, los peores, los más grandes y los más malos, los más perversos que pueda haber sobre la tierra. Y eso fue lo que Satanás hizo. Todas esas naciones que estaban en Palestina, en el momento que el pueblo de Israel sale, y que dicho sea de paso, sale de Egipto bajo milagro de Dios. El pueblo de Israel no podía salir. Este hermano dice que todo lo que habla de destrucción no viene de Dios, sino que eso está puesto ahí, que lo puso Moisés o lo puso cualquiera que haya escrito. Pero el pueblo de Israel no podía enfrentarse a los egipcios, no tenía condiciones, no tenía capacidad bélica, ni tenía capacidad de hacer guerra de ninguna forma, ni de crear armas para pelear, nada de eso. Eran presas fáciles para los egipcios, y salieron bajo las 10 plagas. O sea, hubo 10 plagas que fueron los que le permitieron salir. Y ustedes, si leen en el libro de Éxodo, los primeros capítulos, van a descubrir cómo fue el proceso, que no hubo ningún esfuerzo de ellos, ningún tipo de guerra que ellos hicieron para que lo dejen salir. Simplemente Dios peleó por ellos en todo el tiempo. Por consiguiente, lo que este hermano dice, que ellos acabaron con todo el mundo, eso es mentira. Porque ellos no tenían capacidad para acabar con nadie. Simplemente Dios acabó con todo el que le hacía obstáculos para que su pueblo pudiera salir. Y volviendo de nuevo a la tierra de Canaán, en Canaán, entonces el diablo lo que hace es que organiza todos los pueblos. Si tú observas, ellos peleaban entre ellos, pero ellos tenían paz. Y si tú observas, cuando Moisés iba atacando, ellos se movían todos para atacar a Moisés, al pueblo. Y cuando Josué también se unían todos para atacar al pueblo. ¿Por qué? Porque simplemente fue Satanás que lo organizó a ellos y le dio un pedazo de esta zona de ustedes, esta zona de aquello. Si entran por aquí, aquellos lo van a atacar. Si entran por allá, aquellos lo van a destruir. O sea que el pueblo de Israel básicamente entró a un sitio que la primera nación que ellos enfrentara lo podía exterminar de una vez, si no hubiera sido por milagro. O sea que no es que el hermano está diciendo es que el pueblo de Israel era un pueblo malo porque él hacía perversidades, que él fue y acabó con las naciones que habían nacido en esa zona. Él está hablando como si los israelitas tenían tanques de guerra, como si los israelitas tenían rayos láser, como si tenían bombas atómicas, como si tenían aviones, y acaban con todas esas naciones. Lo que él no sabe es que el pueblo de Israel no podía acabar con una sola de esas naciones, no podía acabar por la simple razón que ese pueblo no tenía capacidad para pelear con nadie. Cualquiera lo podía poner a coger al pueblo entero. Eran esclavos que lo que sabían era hacer ladrillo, recoger paja para ligarla con la mezcla y comer y volver como esclavo a levantarse, sufriendo y gritando, a hacer ladrillo. Eran gente humilde y no tenían capacidad para levantar un brazo para matar a nadie, porque no había en ellos, no había capacidad. ¿Quién fue que mató a todos sus enemigos, a todo el que le hacía oposición? Dios. Y eso es lo que hay que decir la verdad de las cosas como son. Ok, hay que decir la verdad porque esa es la verdad que está en la Biblia. Eso no es un invento de ninguna de esa gente que escribieron la Biblia, eso es la realidad que sucedió. Y vuelvo de nuevo a Palestina para decirte que Satanás entonces organizó todas esas naciones que estaban por ahí
en diferentes puntos y calculó todo. Si entran por aquí, esto le van a salir al frente, aquellos le salen por aquel lado. La cuestión es que Satanás tenía todo preparado. Por eso es que cuando ellos salen de Egipto, que cruzan, automáticamente todas esas naciones se informaron de lo que estaba pasando, porque Satanás se movió para que se sepa todo, y todas esas naciones se prepararon para el ataque. Todas ya estaban preparadas. Oían, cogió para tal sitio. Ah, no, ahí esa gente ahí son peligrosas. Ellos mismos decían, cogió, se metió por tal lado. Ah, no, ahí viven los hijos de Aná. Si se metieron por ahí no pasa ni uno, porque esa gente van a acabar con todo. Cogió por el lado de Amalek. Ah, no, por los amalecitas van a acabar con todo. Cogió por el lado de Edom. Los edomitas van a acabar con todo. O sea, lo que estamos diciendo es que Satanás tenía calculado todo. Sin embargo, Dios era que iba guiando a su pueblo. Dice así mismo la Biblia, y grábate esto que te voy a decir. La columna de nube se movía y el pueblo se movía detrás de la columna. O sea, de día había una columna de nube que lo protegía y lo guiaba, y de noche una columna de fuego que lo guiaba. Que te voy a ser sincero, esas naciones al ver eso debieron haberse arrepentido todito, porque ninguno de ellos podía poner una columna de nube ni de fuego para que lo protegiera, pero eran malos, fíjate que dice de Amalek, que Amalek levantó su mano contra el trono de Dios. El hermano dice que ellos no conocían, que no tenían conocimiento de Dios, que eran inocentes, que eran niños inocentes, porque sabemos que el hermano, hasta Satanás lo pone inocente. Imagínense ustedes, Amalek más inocente todavía. Si él pone al diablo que te hace tanta maldad inocente, a los demonios, imagínate, con más razón lo va a hacer con Amalek y con todos esos demonios que eran dirigidos por el mismo diablo y eran seres humanos. Entonces, hermano, lo que estamos diciendo es que la Biblia dice que Satanás tenía un plan. Eso es lo que pasa. El plan de Satanás era que el pueblo de Israel sea exterminado para que Dios tuviera que buscar otra solución al problema del pecado y el poder vivir más tiempo, porque básicamente de eso se trata todo. Entonces, hemos visto claramente que Satanás tenía un plan. El plan de Satanás era que el pueblo no avanzara. Ahora, este hermano dijo que Dios no mataba. ¿Es cierto que Dios nos mataba? Pues sabemos que es mentira, porque en Génesis 6:7 lo que pasa es, obviamente, que él dice que Dios no mataba, poniendo que matar es malo en un momento, y obviamente para ti, para mí es malo, pero Dios, que Él es el creador, si decide que Él va a destruir, a matar, tú y yo no podemos decir que está mal, porque que está mal lo que Dios hace. Tenemos que reconocer que aunque la palabra matar significa quitarle la vida a alguien para que deje de existir, si Dios lo hace, Él está en su pleno derecho, porque este mundo es de Él y este universo es de Él. Pero mira lo que dice en Génesis 6:7. Y dijo Jehová, raeré. Si tú quieres puedes cambiar esa palabra, y en vez de decir raeré puedes decir mataré, porque Dios tiene derecho a hacerlo. Nosotros no podemos buscarle a la palabra significado y decir esta se oye fea así o se oye bonita. No, dice que Dios dijo, hablando de los antediluvianos, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde los hombres hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Estamos viendo claramente que simplemente Dios extermina. Extermina a Dios, eso es lo que está diciendo la Biblia. Raeré significa que destruirá, y te está diciendo que destruyó seres humanos con todo lo que estaba sobre la superficie. Cuando vamos a Génesis 19:24, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. ¿De dónde vino el azufre y el fuego? De parte de Jehová. Y mira lo que dice el 19:25 de Génesis. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Te está diciendo, hermano, que Dios sí destruye. Dios sí mata. No te lleves de Satanás cuando te está tratando de poner que porque Dios mataba, Dios es malo. Eso es mentira. Satanás hacía que la gente hiciera todo tipo de cosas malas para que Dios lo destruyera y después culpaba a Dios, porque eso es lo que él ha hecho en toda su existencia. Después que él peca, lo único que quiere es culpar a Dios de malo y de que Dios solamente destruye y hace cosas inadecuadas, cosas que no están bien. Ok, entonces sí,
Dios mataba. Ok, he leído, por ejemplo, texto. Y también tenemos en número 14:9, dice: por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros lo comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no lo temáis. Ok, el hermano dijo que Dios era inmisericordia, o sea que eso es una forma de falta de misericordia, destruir a toda esa gente. Pero está diciendo la Biblia que Dios al principio lo protegía y luego quitó la protección. O sea, dice que su amparo se había apartado de ellos ya. O sea que Dios lo destruyó, pero primero le dio la oportunidad. Es lo que yo quiero que usted pueda entender, hermano, que no es que Dios destruye así. Dios revisa y después, entonces, Él decide lo que va a hacer. Dice el otro punto que el hermano menciona: Amalek no era enemigo de Dios. Esto es fácil de demostrar. En Éxodo 17:16 dice: y dijo, por cuanto la mano de Amalek se ha levantado contra el trono de Jehová. ¿Quién se levantó contra el trono de Jehová? Lucifer en el cielo. Y aquí está diciendo que Amalek se ha levantado contra el trono de Jehová. Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Lo que dice el hermano es que no era enemigo de Dios, pero sí, ahí está claramente que el texto que leí dice que sí era enemigo de Dios. Mira lo que dice en Salmo 83:6: la tienda de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Gebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos. Sirven de brazo a los hijos de Lot. Porque los amalecitas en realidad eran enemigos, pero eran junto con todas esas naciones que estaban ahí, nada más no eran los amalecitas. Pero lo que te está diciendo que era enemigo de Dios, era enemigo. Cuando te dice que se levantó, la mano de Amalek se levantó contra el trono de Dios, significa que Satanás utilizó, y fíjate que leímos en otra cita, que era cabeza de las naciones, era poderoso, era más poderoso, los amalecitas eran más poderosos que otras naciones. Y si eran enemigos de Dios. Eso es lo que yo quiero que se entienda. No estamos aquí poniéndole nada más. No le estamos poniendo nada más, ¿verdad? Solo estamos diciendo lo que dice la palabra de Dios. Amalek, hijo de Dios. Era Amalek, hijo de Dios. Puede una persona, dice él que era Amalek, que Amalek había que amarlo y orar por él. Oye lo que dice este hermano. Dios dice que hay que destruirlo, pero el hermano dice que hay que amarlo y orar por ellos. Pero era Amalek hijo de Dios. Mira lo que dice la Biblia en San Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Si el diablo es el padre, es porque a quien Jesús le está hablando es hijo del diablo. ¿Qué significa? Que el diablo tiene hijos. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Quién quería destruir al pueblo de Israel? El diablo. Detrás de las acciones de los amalecitas estaba Satanás y sus ángeles. Y los amalecitas eran hijos de Satanás, porque ellos querían destruir al pueblo de Dios, que era a través del cual iba a venir a nacer Cristo. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es padre de todos aquellos que desobedecen, y también es padre de mentira. Ahora, todavía la pregunta: ¿era Amalek hijo de Dios? Dice en 1 Juan 3:2: amado, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Dice la Biblia entonces que para tú ser hijo de Dios, inclusive en este tiempo, para una persona ser hijo legítima de Dios, que le toque la herencia, porque el hijo le toca la herencia del padre, tiene que haber aceptado a Cristo como su Salvador. Tiene que haber reconocido que es una persona mala y que quiere cambiar su vida y aceptar a Cristo. Amalek aceptaba a Cristo, no, porque Satanás lo estaba usando para que bloquearan el camino para que Cristo no naciera. Por consiguiente, Amalek no era ya hijo de Dios, había perdido la categoría de hijo, y por eso Dios dijo que lo iba a raer de la tierra, porque eso es lo que tenemos que entender. No le busquemos explicación a la Biblia que ella no está dando. No tratemos de decir cosas que ella no nos ha dicho. Entonces este hermano está haciendo eso, está usando textos bíblicos para engañar a los que lo escuchan por falta de conocimiento, confundirlo.
¿Por qué los apóstoles no mataron a los romanos, pero Israel sí mataba a sus enemigos? Estamos respondiendo todo lo que el hermano dijo, ya estamos concluyendo. Y la pregunta aquí es, ¿por qué razón los apóstoles no mataban a los romanos entonces, pero Israel sí mataba a sus enemigos? Bueno, es bien fácil también. Es un poquito largo, pero voy a tratar de un resumito rápido. Pero para hacerte resumen, tengo que ir a Apocalipsis capítulo 12, versículo 1, donde dice: apareció en el cielo una gran señal. Ve conmigo Apocalipsis 12:1 y dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esta es el pueblo de Israel. No voy a explicar los detalles porque ese no es el punto ahora, pero está hablando de la nación judía, ¿verdad? Está representando al pueblo de Dios como una mujer. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. No es María, por si acaso. Hay personas que se confunden y piensan que es María, pero no puedo explicar eso ahora porque me quitaría mucho tiempo. Sin embargo, sí tenemos que entender que es el pueblo de Israel, que se presenta como una virgen también en el Nuevo Testamento, y dice que va a dar a luz. Está embarazada del Hijo. Y luego dice: también apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Está apareciendo el diablo, aparece el Antiguo Testamento, Jesús que va a nacer, y ahora aparece el diablo. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Eso se cumplió con Herodes cuando trató de matar a Jesús, ¿verdad? Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Me detengo aquí porque aquí está la explicación. ¿Por qué los judíos mataban a las naciones que le quedaban alrededor, pero los cristianos Dios no los mandó a que mataran? Aquí está la respuesta, en el versículo 5. En el versículo 5 dice: y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su padre. Si tú observas este detalle, aquí lo que te está diciendo es que en el Viejo Testamento el propósito del pueblo de Israel era prepararse para tener a Cristo, para que Cristo naciera. Pero Satanás sabía que si él lograba hacer que Dios eliminara esa nación y la desapareciera, Cristo no iba a poder nacer. Y para que tú y yo pudiéramos ser salvos, para tener la salvación, lo importante es que Cristo naciera. Por consiguiente, en el Viejo Testamento había que hacer lo que sea necesario para abrir un espacio para que haya una nación, y que esa nación trajera al Salvador, a Cristo. Ahora, en el Nuevo Testamento ya el Salvador había muerto, como dice el versículo, dice, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. O sea, se había asegurado el plan de salvación. En lo que tiene que ver con lo que Satanás podía hacer aquí, en contra de Cristo, se aseguró el plan de salvación. Cristo vino, nació, vivió, murió a lo que él vino y se fue para el cielo. Eso es lo que tú tienes que entender. Pero para que Cristo naciera había que establecer la nación primero. Y fíjate que por un par de veces, por 2 o 3 veces, Satanás logró casi desaparecerla, porque hasta se la llevaron para Babilonia, al pueblo de Dios. Pero Dios, aún así, como el propósito era que Cristo naciera, la preservó todavía hasta que Jesús naciera. O sea, fíjate lo que te estoy explicando. ¿Por qué los cristianos no mataban a los romanos? Porque ya no había que pelear de esa manera para establecer un reino. La razón por la que los cristianos no tenían que pelear, porque ya ellos no tenían que conquistar terreno para poner una nación. Simplemente tenían de ahí en adelante que predicar, dar testimonio de lo que pasó. Y si perdían la vida, entonces Dios lo iba a sellar a ellos para salvación, y a través de perder la vida, otros iban a conocer la verdad y iban a ser salvos. Así que hasta cierto punto Dios era que permitía también la muerte para que llame la atención y para que la gente analizara lo que estaba pasando, y los que se quisieran salvar tomara la decisión. O sea, te estoy contestando lo que el hermano dijo. El hermano preguntó si es verdad que Dios era que mataba en el Viejo Testamento, ¿por qué no mataba en el Nuevo también? Y te estoy dando la razón. En el Viejo Testamento era ubicando la nación en un terreno donde ella iba a poder tener iba a pasar el tiempo y iba a nacer el Hijo de Dios, y iba a morir, y después que muriera se iba a ir al cielo, y después entonces comenzaba la persecución. Por eso dice en Apocalipsis 12:6: y la mujer huyó al desierto
y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. Porque los cristianos, su trabajo es predicar y correr. Predicar en un sitio y cuando venía el peligro, moverse para otro sitio, correr para otro sitio, pero dejar ahí un blanco ya trabajado, un terreno trabajado para que el evangelio siga reproduciéndose y ellos irse para otro sitio y irse moviendo. Y así entonces iban a evitar que Satanás lo eliminara todo al mismo tiempo. Entonces básicamente eso es lo que pasa. Por eso es que los apóstoles, el plan de ellos, el plan de Dios para ellos no era que ellos conquistaran naciones, ni que ellos destruyeran a nadie. ¿Por qué? Porque simplemente no hacía falta que eso sucediera. Mientras que el pueblo de Israel sí tenía que conquistar las naciones, porque Dios es el dueño del planeta, pero Satanás se había adueñado de esa zona y Dios quería esa zona para su pueblo, y como Dios es el dueño, Él tiene derecho a sacar al que Él quisiera, y Él simplemente lo sacó Él mismo, pero dirigiendo a su pueblo. Así que vimos esa parte también. Tú la analizas más al paso, porque realmente hay cosas que me coge más tiempo para explicarlas, pero vamos a tratar de aprovechar, ¿verdad?, el tiempo que nos queda con las poquitas cosas que ya faltan. Así es que ya vimos entonces que en Apocalipsis 12 las razones por las cuales Satanás perseguía, las razones por las cuales los apóstoles no perseguían. Satanás perseguía porque Satanás no quería que el pueblo diera a Cristo, porque Cristo le iba a quitar el puesto a él. Por eso es que tú ves que en Apocalipsis 12:10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo. Primero te presenta en el 9 que Satanás fue echado fuera y que fue arrojado fuera del cielo, o que fue arrojado a la tierra, él y sus ángeles. Y en el 10 te dice: entonces oí una voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. O sea, está confirmando lo que dije. Satanás no quería que el pueblo de Israel diera a luz a Cristo, porque Cristo lo iba a sacar a él, le iba a quitar el privilegio que él tenía de entrar y salir al cielo, cuando él se ganó esa autoridad por Adán, y entonces automáticamente ya su tiempo estaba limitado. Y por eso es que dice, ay de los moradores de la tierra, dice más para adelante en los versículos, y del mal, porque el diablo ha descendido a ellos sabiendo que que tiene poco tiempo. Ok, entonces vimos esa parte. Dice: la matadera no refleja el carácter de Dios. ¿Es Dios radical con el pecador? Simplemente vuelvo y te leo Éxodo 34:5. Ahí se contestan esas dos preguntas. La matadera no refleja el carácter de Dios. ¿Es Dios radical con el pecador? Te lo leo de nuevo. Dice: y Jehová descendió en las nubes y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guardas misericordia. Estoy leyendo en el 34:7. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Éxodo 34:7. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Fíjate que Dios está diciendo que Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios dice que es tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Entonces, refleja el carácter de Dios. La destrucción, destruir personas, sí, porque Dios está diciendo claro que de ningún modo, aunque Dios tiene todos esos atributos buenos, dice que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Y ahí es donde viene la parte que Dios lo va a destruir. Entonces sí lo revela, sí refleja el carácter de Dios. Lo que pasa es que este hermano quiere que tú digas que como Dios destruye, no hay justicia, no hay un carácter bueno de parte de Dios entonces. Pero es que Dios lo está avisando, Él está diciendo cómo es Él. Y tú tienes que aceptar cómo es, porque Él tiene derecho a aceptar al que Él quiera. Si una gente se porta mal y Dios dice: no, usted no puede estar vivo, nadie se le puede oponer a Dios, porque ¿cómo tú le vas a discutir a Dios que eso está mal, si Él decidió que una persona ya no puede seguir viviendo? Y por eso aquí entra la parte que dice que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Entonces aquí no hay forma de que este hermano
pueda tumbarle a la Biblia nada, porque la Biblia está clara. Dios primeramente le da oportunidad a todo el mundo. Eso es lo que Dios hizo, eso fue lo que le dijo a Abraham. A los 430 años tus descendientes vendrán aquí, porque aún no ha llegado la maldad del amorreo al colmo. O sea que Dios primero le da oportunidad, y cuando le da la oportunidad, entonces usted decide si usted quiere servirle a Dios o no quiere. Entonces ya vimos esa parte también. Ya vimos que Dios es radical, porque dice que Dios no es radical, que los radicales somos nosotros. Pero Dios sí es radical. Cuando se le radical es, mira lo que es radical, te voy a leer lo que es ser radical. Radical es que una persona simplemente toma la decisión que hay que tomar cuando ya se acabó la oportunidad para aquellos que se le dio la oportunidad. Porque eso es algo, no es algo difícil de entender. Cuando, por ejemplo, a una persona se le acaba su tiempo y le toca la muerte, Dios es radical en eso, porque ya se le acabó su tiempo, se le dio oportunidad y lo rechazó. A los antediluvianos, Dios fue radical con ellos. ¿Por qué? Porque se le dio oportunidad. Dice que Noé fue y predicó y ellos no lo aceptaron. Pues entonces fue radical. Cuando llegó Sodoma y Gomorra, fue radical. Llegó el momento de destruirla, pero Dios antes le dio oportunidad. Así que no te dejes engañar de Satanás a través de este hermano, porque realmente, claramente se ve que Satanás lo está usando para confundir la mente de aquellos que no entienden. Ok, entonces dice, está Cristo por encima de Moisés, de Samuel y de los profetas. Estaba Cristo de acuerdo con el Viejo Testamento. Ok, dice aquí en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. O sea, Cristo no estaba de acuerdo con este hermano. Cristo no está de acuerdo con este hermano que piensa que él no estaba de acuerdo con los profetas, que él estaba, porque es lo que está tratando de poner a Cristo a pelear con los profetas y de decir que las cosas que hablan de destrucción se caen porque Cristo no habla de destrucción. Pero yo te estoy explicando claramente que Cristo dice que Él no vino a abrogar, no vino a violar, no vino a cambiar nada de lo que dijeron los profetas. Ok, entonces estamos viendo claramente que Cristo también estaba de acuerdo con el Viejo Testamento, porque tenemos el libro de Lucas 24:27, donde dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Y era el Viejo Testamento que existía en ese momento. Por consiguiente, Cristo estaba de acuerdo con el Viejo Testamento, con el Antiguo Testamento, con la Biblia. Estaba de acuerdo con los profetas, eso es lo que dice en Mateo 5:17, y estaba de acuerdo con lo que decía en las escrituras, lo que decían los profetas acerca de Cristo, con Moisés y los profetas. Y en todas las escrituras dice Lucas 24:27. ¿Estaba Cristo y los apóstoles de acuerdo con la destrucción del Viejo Testamento? ¿Estaba la deidad de acuerdo? ¿Tuvieron luz los amalecitas? ¿Se salvarán? ¿Qué dijo Cristo de la destrucción? Ok, aquí vienen una serie de preguntas que la vamos a rápidamente a ver. Ya el tiempo se me ha ido, pero quiero concluir con esta parte. ¿Qué dijo Cristo de la destrucción? Dice en Mateo 24:37. Vamos a ver si Cristo también estaba de acuerdo con la destrucción que hubo en el Antiguo Testamento, o si Cristo era amor y él no hablaba de que ahí iba a haber destrucción. Dice en Mateo 24:37, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Cristo está diciendo entonces que va a haber destrucción. Por consiguiente, la destrucción que menciona en el Antiguo Testamento no es extraña. Si hubiera sido como dice este hermano, que todo eso fuera mentira, Cristo hubiera dicho, no, en el Viejo Testamento se equivocaron algunos de los profetas y dijeron cosas que no. Cristo no está diciendo nada de eso, lo que está diciendo que así como pasó allá, va a pasar cuando Él venga. Pero mira cómo lo presenta en Lucas. En Lucas 17:26 dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos.
en Lucas se está presentando que Cristo dijo que vino el diluvio y lo destruyó a todos, y Cristo ve algo, eso como algo que vino de parte de Dios, porque Él no hace ningún comentario negativo diciendo lo destruyó a todos. Eso es mentira, no hubo destrucción, Dios no destruye. No, lo que dice este hermano, Cristo no está diciendo eso. Cristo está diciendo que va a pasar precisamente lo que dice en el Antiguo Testamento que pasó, que vino el diluvio y lo destruyó. La venida de Cristo va a venir y va a destruir también. O sea, estamos viendo que todo lo que este hermano dice, supuestamente defendiendo a Cristo, yo te dije a ti claramente que el hermano ataca el Antiguo Testamento, ataca a los profetas, ataca a Dios, ataca a Cristo, ataca a los apóstoles y ataca al Nuevo Testamento. Todo eso, en ese pequeño comentario que él hizo, él está atacando a todo el mundo, porque él está diciendo cosas que todo lo que yo te he leído, estamos demostrando que todas las partes que hemos revisado va contrario a lo que el hermano está diciendo. Ahora mismo estamos viendo que él atacó a Cristo porque Cristo es amor, y lo que se diga ya que no vaya con Cristo no se puede aceptar. Pero Cristo está diciendo que va a haber destrucción, claramente. Ahora él dice que no en el detalle, no se puede creer en la Biblia. Por consiguiente, él lo va a arreglar a su manera, pero tú eres que me estás escuchando el que tiene que saber lo que está pasando. ¿Qué pensaban los apóstoles de la destrucción? Segunda de Pedro 2:5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Fíjate que te está diciendo que sí, está diciendo claramente que sí, que los apóstoles también creyeron en la destrucción que pasó en el Viejo Testamento. En Judas 1:7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios en contra de la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. También Judas dice que hubo destrucción allá atrás. Ok, pero fíjate que dice que fueron puestas por ejemplo, y esa puesta por ejemplo es para que nosotros sepamos que así nos va a pasar a nosotros si no nos apartamos de la maldad. Estaba la deidad de acuerdo con la destrucción. Génesis 6:3 dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre. ¿Quién no iba a contender? El espíritu de Dios. Está hablando de que Dios, las personas en que se manifiesta la deidad, no iban a contender con el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre era, dice que el hombre era malo, porque ciertamente carne, mas serán sus días 120 años. Génesis 19:24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Estamos diciendo que Jehová, la deidad, las personas en las que se manifiesta Dios estaban de acuerdo, y por eso dice que Jehová hizo llover fuego de parte de Jehová. Si fuera un solo Jehová, una sola persona, diera y Jehová hizo que cayera fuego y ya. Pero te está diciendo que hubo un Jehová que mandó, llamó fuego, y un Jehová que mandó el fuego. Tuvieron luz los amalecitas, se salvarán, porque este hermano menciona eso también. Eso 17:16. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Sí, tuvieron luz, porque dice que se levantó contra el trono de Jehová. Amalek se levantó contra el trono de Jehová. Para levantarse contra el trono de Jehová, pues se supone que tenían que tener algún conocimiento, y yo no creo que era algún, porque mientras más atrás se iban, mientras más hacia el diluvio se iban la gente, más conocimiento de Dios tenían, porque acuérdense que Dios se manifestaba más claramente en el tiempo de antes, porque Dios hablaba directamente y Dios hacía milagros que ahora no se ven constantemente, cosas sobrenaturales. Sin embargo, está diciendo aquí que la mano de Amalek se levantó contra el trono de Dios. Por consiguiente, no es verdad que Dios no le iba a avisar a Amalek, no le iba a avisar a esa nación cuáles eran las cosas malas que hacían. Entonces nosotros sabemos que también cuando una gente desarrolla la maldad, levanta su mano contra el trono de Dios, como lo hizo por ejemplo este rey en Daniel capítulo 5, Belsasar, que se le dio una sentencia: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Entonces en número 14:9, repito de nuevo que
el amparo de Amalek se había ido. O sea, quien protegía a Amalek, que eran los ángeles, que habían ángeles que lo protegían, mientras no se le había acabado su tiempo de gracia. Mientras esos ángeles lo estaban protegiendo, hubo manera para que el evangelio les sea predicado. Porque tenemos que entender es que a todo el mundo se le da un tiempo de gracia. Sí tuvieron luz. Y también la palabra que dice se salvarán es porque van a tener otra oportunidad según él. Pero estamos viendo que en la vida hay que estar la última oportunidad. No hay dos oportunidades, solamente la primera mientras uno está vivo. Y en la primera oportunidad dice que como le pasó a Belsasar, que fue pesado en balanza y fue hallado falto. También vemos en Hebreos 9:27 que dice que está establecido, se estableció en alguna parte en el concilio celestial que los seres humanos iban a vivir una vez y después de esa vez iban a tener que darle cuenta a Dios de lo que hicieron mientras estaban vivos. Eso es lo que la Biblia enseña también. También vemos en Hechos 17:26, en el 27, bueno, dice en el 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. O sea, está diciendo que Dios puso a los seres humanos en esta tierra, a todos, no solamente a los israelitas ni a los cristianos, a todos. ¿Y cuál es la razón? Dice en el 27, Hechos 17:27, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Está diciendo Pablo un testimonio muy potente, que todo el que nace en este mundo tiene un testimonio de que Dios existe. Los amalecitas lo tuvieron más potente que nosotros, seguro, porque ellos estaban cerca de los antediluvianos y ellos saben que Dios había destruido el mundo por un diluvio y que ellos tenían que actuar correctamente como Dios había establecido. Y por eso es que la afrenta de ellos, el atrevimiento de ellos es tan grande que Dios decide destruirlo. Así que estamos hablando claramente también acerca de la información que ellos tuvieron. En 1 Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. O sea, está diciendo la Biblia que a ellos sí se les predicó, porque lo que está haciendo el Espíritu Santo fue quien vivificó a Cristo para que muera en la cruz para salvarnos. Y ese mismo Espíritu que vivificó a Cristo dice que fue en el tiempo de Noé, y lo vivificó a Noé para que a través de Noé los antediluvianos oyeran el plan de salvación, porque Noé era pregonero de justicia. Entonces estamos viendo claro que sí, que los antediluvianos tuvieron la oportunidad, que los amalecitas tuvieron la oportunidad. Entonces finalmente, ya lo último dice aquí: finalmente son distintos el Viejo y el Nuevo Testamento. Uno habla de destrucción y el otro habla de amor. Aquí ya sí que culminamos. Vamos a ver esta parte para cerrar. Vamos a ver, la primera pregunta dice: finalmente son distintos el Viejo y el Nuevo Testamento. Bueno, vamos a ver amor. En el Viejo Testamento, Jeremías 31:3 dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia. Eso en el Viejo Testamento. En el Nuevo Testamento, 1 de Juan 4:8, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Proverbios 8:17, yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. San Juan 14:21, el que tiene mi mandamiento y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Fíjate que están diciendo los textos las mismas dos cosas. Este texto está diciendo, por ejemplo, en Proverbio dice: yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Mientras que en Juan 14:21 dice, el otro fue Proverbio 8:17 y este es Juan 14:21, el que tiene mi mandamiento, no todo el mundo, el que tiene mi mandamiento y lo guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. No a todo el mundo, dice que es solamente el que guarda su mandamiento, y yo le amaré y me manifestaré a él. Jesús no dice que se manifestará a todo el mundo, sino a los que guardan sus mandamientos.
Segunda de Pedro 3:5. Vamos a ver si es cierto, ¿verdad? Que no sé, que el Nuevo Testamento, bueno, ya aquí no vamos a hablar del Nuevo Testamento porque ya el ataque al viejo, para ver si el Nuevo Testamento habla de destrucción. Segunda de Pedro 3:5. Esto ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. O sea, Pedro está repitiendo lo que dice el Viejo Testamento de la destrucción de los antediluvianos, pero le agrega algo más. Pedro dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mira bien lo que está diciendo la palabra de Dios. Está hablando de destrucción en el Nuevo Testamento, que el hermano dice que no, que no hay destrucción, no se habla de destrucción. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. Dice el 2 de Pedro 3:12, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. O sea que está presentando claramente que sí va a haber destrucción en el Nuevo Testamento, perdón. Segunda de Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y Gomorra, reduciéndola a ceniza y poniéndola por ejemplo. Se está hablando todo el tiempo que va a haber destrucción en el Nuevo Testamento también. Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses 1:7 dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llamas de fuego. ¿En qué? Cuando Cristo viene en llamas de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Te he leído citas donde dice que en el Nuevo Testamento dice que va a haber destrucción cuando Cristo venga, contrario a lo que este hermano dice. Y cierro ya leyendo las 3 últimas citas ya. Las últimas citas las leo para concluir con este tema. Apocalipsis 19:19 dice: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y el 20 dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y había adorado a su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Está hablando de la venida de Jesús, cuando va a haber destrucción para los impíos y especialmente para la bestia y el falso profeta. O sea, los dirigentes que estén religiosos en ese momento dirigiendo van a sentir el fuego de una manera más agresiva que la mayoría de la gente que va a sentir el fuego cuando Cristo venga. Pero ahora dice en Apocalipsis 28, hablándote de la destrucción final de los impíos, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y lo consumió. Está hablando claramente que el fuego va a consumir después, ¿verdad? En lo que sería el Nuevo Testamento, que ellos dicen que eso es simbólico ahí, pero que obviamente eso se cae solo de la mata, eso es destrucción que está hablando que viene. Y dice en Apocalipsis 20, 14 y 15, última: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego también. Que ellos dicen que ese lago de fuego es simbólico, que es purificador, que es Cristo, etcétera, etcétera. Pero todo lo que hemos leído
claramente da testimonio de que va a haber fuego, porque hasta te hace la comparación, que así como murieron los antediluvianos con agua, ahora es con fuego. Y eso está claro. No hay forma de que una gente tergiverse eso, a menos que sea una gente que quiere que lo engañen. El que quiere que lo engañen, la persona que quiera que lo engañen, simplemente acepte lo que esta gente está diciéndole. Ahora yo concluyo aquí porque ya hemos hablado extendidamente, tratando de aclarar lo mejor que se puede este video. Hemos concluido con las ideas que queríamos presentar acerca de lo que este hermano presenta. Eso está claro. Ya tú tienes este video, amado, y puedes escucharlo de nuevo para ver las citas y sacar las citas y poderla utilizar si necesitas para ayudar a otra persona. Vamos a subir otros temas bien interesantes de otras personas que son de otras denominaciones también, que atacan a la iglesia. No voy a decir los nombres ahora, pero en el próximo video que venga después de este vamos a comenzar a mostrar. Entonces, hermano y amigo que me escucha, para mí ha sido un placer haber preparado este tema. Le damos las gracias a Dios porque realmente pudimos llevarlo a cabo. Satanás no pudo detenernos, dañarnos nada de los equipos que estamos usando para que esto pueda ser una realidad. Y creo que lo más importante es que la verdad está alumbrando, está siendo presentada, y que Dios será glorificado en el corazón de aquellos que sean sinceros y que quieran volver al redil, si se han apartado, volver al camino de Dios. Y en caso de que ellos no quieran, por lo menos que sea glorificado Dios en aquellos que puedan tomar estos textos para no dejarse engañar y para ser más fuerte espiritualmente, porque eso es lo que Dios quiere y espera de nosotros. Así que una bendición del Todopoderoso. Ha sido para mí un placer y esperamos en el nombre de Cristo Jesús que pues estos videos que hemos preparado sean para bien espiritual de aquellos que lo escuchen. Así que no nos queda más que decir bye bye. Será hasta un próximo video. Bendiciones de lo alto.